Betania, en un lugar de Judea, para ver el último de los milagros que hizo Jesús, que se menciona en el Evangelio de Juan. ¿Alguien se acuerda de cuál era ese milagro tan tremendo? Era una resurrección. La resurrección de Lázaro. Muy bien. Esa fue la gota que colmó el vaso para los líderes religiosos de la época, los fariseos, que la tenían tomada con Jesús, y bastó que hiciera ese milagro para decir, ahora sí que lo crucificamos. Fue el desencadenante. Es una historia real, no es ninguna parábola, es real, es verídico, es así. Y es apasionante, con mucha riqueza de contenido, y tiene mucha enseñanza para nosotros, la Iglesia de Dios. Vamos a leerle el texto, que lo encontramos en el Evangelio según San Juan, capítulo 11. Dice así la palabra del Señor, ¿lo tenéis? Voy a leer en la Reina Valera, del 60. ¿Te da tiempo? Bien. Dice así la palabra. Es un texto un poco largo. Quisiera no perderos en el camino. Por favor, concentraos, porque es una historia maravillosa. Y el Señor quiere hablarnos en esta mañana. Dice así. Estaba entonces enfermo uno que se llamaba Lázaro, de Betania, la aldea de María y de Marta, su hermana. María, cuyo hermano Lázaro estaba enfermo, fue la que ungió al Señor con perfume y le enjugó los pies con sus cabellos. Enviaron pues las hermanas para decir a Jesús, Señor, he aquí el que amas está enfermo. Oyéndolo Jesús dijo, esta enfermedad no es para muerte, sino para que la gloria de Dios sea vista, para que el Hijo de Dios sea glorificado por ella. Y amaba Jesús a Marta, a su hermana y a Lázaro. Cuando oyó pues que estaban enfermo, se quedó 2 días más en el lugar donde estaba. Luego, después de esto, dijo a los discípulos, vamos a Judea otra vez. Pasamos al versículo 14. Y vamos a leer desde el 14 hasta el 44. ¿Lo tenemos? Vale, el 14. Entonces Jesús les dijo claramente, Lázaro ha muerto. Y me alegro por vosotros de no haber estado allí, para que creáis. Mas vamos a él. Dijo entonces Tomás, llamado Dídimo, a sus condiscípulos, vamos también nosotros para que muramos con él. Vino pues Jesús y halló que hacía ya 4 días que Lázaro estaba en el sepulcro. Betania estaba cerca de Jerusalén, como a 15 estadios, unos 3 kilómetros. Y muchos de los judíos habían venido a Marta y a María para consolarlas por su hermano. Entonces Marta, cuando oyó que Jesús venía, salió a encontrarle, pero María se quedó en casa. Y Marta dijo a Jesús, Señor, si hubieses estado aquí, mi hermano no habría muerto. Mas también sé ahora que todo lo que pidas a Dios, Dios te lo dará. Jesús le dijo, tu hermano resucitará. Marta le dijo, yo sé que resucitará en la resurrección, en el día postrero, en el día final. Le dijo Jesús, yo soy la resurrección y la vida. El que en mí cree, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. ¿Crees esto? Le dijo, sí, Señor, yo he creído que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios que has venido al mundo. Habiendo dicho esto, fue y llamó a María, su hermana, diciéndole en secreto, el Maestro está aquí y te llama. Ella, cuando lo oyó, se levantó deprisa y vino a él. Jesús todavía no había entrado en la aldea, sino que estaba en el lugar donde Marta la había encontrado. Entonces los judíos que estaban en casa con ella y la consolaban, cuando vieron que María se había levantado deprisa y había salido, la siguieron diciendo, va al sepulcro a llorar allí. María, cuando llegó donde estaba Jesús, al verle se postró a sus pies diciendo, Señor, si hubieses estado aquí, no habría muerto mi hermano. Jesús entonces, al verla llorando, y a los judíos que la acompañaban también llorando, se estremeció en espíritu y se conmovió. Y dijo, ¿dónde la pusisteis? Le dijeron, Señor, ven y ve. Jesús lloró. Dijeron entonces los judíos, mirad cómo le amaba. Y algunos de ellos dijeron, ¿no podía este que abrió los ojos al ciego haber hecho también que Lázaro no muriera? Jesús, profundamente conmovido,
Otra vez vino al sepulcro. Era una cueva y tenía una piedra puesta encima. Dijo Jesús: quitad la piedra. Marta, la hermana del que había muerto, le dijo: Señor, hiede ya, porque es de 4 días. Jesús le dijo: ¿no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? Entonces quitaron la piedra de donde había sido puesto el muerto, y Jesús, alzando los ojos a lo alto, dijo: Padre, gracias te doy por haberme oído. Yo sabía que siempre me oyes, pero lo dije por causa de la multitud que está alrededor, para que crean que tú me has enviado. Y habiendo dicho esto, clamó a gran voz: Lázaro, ven fuera. Y el que había estado muerto salió, atadas las manos y los pies con vendas, y el rostro envuelto en un sudario. Jesús les dijo: desatadle y dejadle ir. Tremendo, ¿verdad? Vamos a hacer una oración para poner este mensaje en las manos del Señor. Querido Padre, en esta mañana queremos suplicarte la administración de tu Espíritu Santo sobre cada corazón, también sobre mí, que voy a comunicar este mensaje. Y te ruego que lo importante no sean los detalles, la información, sino el mover de tu Espíritu en las vidas de estos 3 hermanos, y el mover que tú vas a hacer en nuestras vidas, y los que estamos aquí presentes en esta mañana. Te ruego que hables al corazón de aquellos que necesitan creer en esta mañana, Señor. Te ruego que toques los corazones de aquellos que ya son creyentes, pero están como decepcionados, apagados y tristes. Vivifica sus corazones, Señor, y también vivifica a aquellos que todavía no han creído. Te lo rogamos en el nombre de Cristo Jesús, dándote las gracias. Amén. Bien, es un pasaje un tanto largo y por tiempo no vamos a poder examinarlo con detención, pero sí vamos a ver 3 puntos importantes. El punto número 1 es el problema. Había un problema, y era la enfermedad grave, una enfermedad mortal de Lázaro. Segundo punto, había un solucionador, el único que podía solucionar ese problema: Jesucristo. Y tercer punto, la solución. ¿Cómo se solucionó? Resucitando a aquel que había muerto, a Lázaro. Bien, empecemos a examinar el texto. Dice que estaba enfermo el que se llamaba Lázaro, de Betania, la aldea de María y de Marta, su hermana. Y en el versículo 2 hace una aclaración, entre paréntesis, diciendo que María, cuyo hermano estaba enfermo, esta fue la que ungió al Señor con perfume y le enjugó los pies con sus cabellos. Un capítulo más adelante, en el 12, vemos a María allí cuando unge a Jesús en Betania, en casa de Simón, allí lo enjugó. Y lo dice porque fue en acto de gratitud. Estaba tan agradecida al Señor porque había resucitado a su hermano, que entregó ese perfume de medio litro más o menos de nardo puro, que valía un bastón, y lo entregó en ofrenda al Señor, y le enjugó con su cabello, le secó los pies. Tremendo. Betania era una aldea que estaba a 3 kilómetros de Jerusalén, era una pedanía. Estaba al este de Jerusalén y a los pies del Monte de los Olivos. Es una ciudad pequeñita, pero allí sucedieron cosas muy importantes. Como he dicho, una de ellas fue que Jesús fue ungido mientras celebraba ese banquete en casa de Simón el leproso. En Betania también permaneció Jesús una semana, la semana antes de la crucifixión, la semana de la pasión. Él estuvo allí en Betania, en casa de estos hermanos. Y también tuvo algo muy importante, es la ascensión de Jesús. Desde allí, desde Betania, junto al Monte de los Olivos, desde allí, Él ascendió al cielo, y allí es donde volverá por segunda vez. Actualmente Betania se llama Azarillé, y es un derivado de la palabra Lázaro, o sea, en honor a Lázaro, que se hizo famoso, se llama hoy día Azarillé, lo podéis buscar en el mapa. Así que vemos que Lázaro es el receptor del milagro más llamativo de todos los evangelios. Su nombre, Lázaro, significa Dios es mi ayudador. Y vaya que sí lo fue, ¿verdad? Ojalá Dios sea tu ayudador en esta mañana. ¿Lo has experimentado alguna vez ya como tu ayudador? Y si no, a partir de hoy. Es probable que Lázaro fuera soltero, quizás viudo,
porque aquí no se dice nada de su esposa, no se la menciona. Sin embargo, cuando hablan de la cocina, menciona a Marta. Si hubiera sido su esposa, en su propia casa hubiera estado ella, ¿no? No estaría la hermana. Así que vemos a Marta afanada en la cocina y en todos los quehaceres de la casa, pero no se menciona ninguna mujer de Lázaro. Poco se dice de su personalidad. Sus hermanas probablemente lo tenían muy mimado, o quizás muy dominado, porque él no emite ni una sola palabra. En todo este texto no dice nada. Lázaro estaba que no dice nada. Ahora, cuando resucita, entonces sí que habla. Y habla hasta mucho. De manera que, claro, contando el milagro y la gracia que Dios había hecho en su vida, se le llenaba la boca de decir que Jesús me ha resucitado. Los judíos, los fariseos de aquella época, quisieron también matarle a Lázaro. Igual que mataron a Jesús, quisieron matar a Lázaro también, porque ya les estaba siendo un incómodo, un estorbo. A causa de este impresionante testimonio, muchos judíos creían en Jesús por el testimonio de Lázaro. Ojalá muchas personas puedan creer en Jesús por nuestro testimonio, ¿verdad? Que abramos nuestras bocas. Tenemos cosas que decir, porque Él ha hecho muchas cosas en nuestra vida. La más importante, que nos ha salvado. No sabemos qué enfermedad sufría, que no nos da los detalles, pero sí sabemos que Dios es el Dios de lo imposible, y para Él no hay problema que se le resista. Así es. No oigo ningún aleluya. Amén. No hay ningún problema que se le resista. Así que vemos aquí 3 hermanos, Lázaro, Marta y María, con un problema tremendo. Lázaro estaba muy enfermo, estaba grave y moribundo también. Estos 3 eran creyentes, eran discípulos de Jesús y además eran amigos de Él. Qué bueno, creyentes, discípulos y amigos de Jesús. En casa de esta familia de Betania, Jesús se sentía muy cómodo. Cada vez que Él visitaba Jerusalén, que estaba ahí al lado, Él se iba al Hotel Lázaro, ahí, casa de Lázaro, de Marta y de María, y se hospedaba allí. ¿Por qué? Se sentía abrigado, se sentía cobijado. Además estaba a 3 kilómetros de Jerusalén, estaba a cierta distancia suficiente para que los fariseos no estuvieran rabiando, y suficiente para peligrar también, porque allí peligraba. Ahora tenían un problema, y el problema es que estaba enfermo. ¿Y qué pasa? Estaba muy grave y moribundo, no había seguridad social, no había médicos, no había hospitales, no había ambulancias, y si acaso había algún médico, estaría en la capital, en Jerusalén, 3 kilómetros. Allí no estaba el doctor Lucas, el médico amado, no estaba el doctor House, no estaba The Good Doctor. Los 2 últimos son ficción, pero el primero es real, el doctor Lucas, el que escribió el libro de los Hechos y su Evangelio. Bueno, estaría en un apuro tremendo, Jesús, o sea, Lázaro necesitaba urgentemente ayuda o se moría. Vamos a ver la segunda parte, el solucionador, Jesucristo, Jesús de Nazaret. Leamos en Juan 11, del 3 al 5, las hermanas hacen lo propio, buscan ayuda. Versículos 3 al 5, dice: enviaron pues las hermanas para decir a Jesús: Señor, y aquí el que amas está enfermo. Oyéndolo Jesús dijo: esta enfermedad no es para muerte, sino para la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado a través de esta enfermedad. Y el versículo 5, fijaos bien lo que dice: y amaba Jesús a María, a su hermana, amaba Jesús a Marta, a su hermana y a Lázaro. A los 3 los amaba, no solamente al que estaba enfermo, a los 3. Estas 2 hermanas buscaron la intervención del Señor de la misma manera que nosotros lo hubiéramos hecho, ¿verdad? Hubiéramos buscado ayuda enseguida. Y seguramente se pusieron a interceder y a rogar: Dios mío, por favor, que venga pronto, que no se tarde, porque si se tarda se muere. Nosotros hacemos esto, intercedemos por nuestros hermanos, por nuestros amigos, por nuestros familiares cuando están graves, cuando están enfermos. Debemos de hacerlo, es algo muy serio. Y tenemos una función muy importante en la intercesión. Así que envían a un mensajero a Jesús con el siguiente mensaje: el que amas está enfermo. ¿No os parece que hubiera sido más sencillo decir: Señor, nuestro hermano está enfermo? Pero dicen: el que amas está enfermo. Ellas sabían que Jesús sanaba a los enfermos, lo habían visto con sus ojos, habían visto varios casos, y también de resurrecciones.
y liberaciones de demonios. Pero ellos dicen así: el que amas está enfermo. Suena así como un poco, si lo amas, ven y cúrale. Demuestra que le amas sanándole. ¿Verdad que hay un poco de tono ahí de chantaje emocional? Hay un poco de eso, ¿no? El rasgo más característico de Jesús hacia los demás es el amor. Por eso dicen, si lo amas, ¿no? Así que debe ser también en nosotros el amor. El amor en la carta a los Gálatas, cuando habla del fruto del Espíritu, en esa lista de manifestaciones del Espíritu, de fruto, el amor es el que está en primer lugar. El fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, etc. Amor en primer lugar. Y esa es la característica que más destaca en Jesús y que también debería destacar en nosotros, sus seguidores. Juan 13:1 dice que Jesús amaba a sus discípulos. Dice, antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que su hora había llegado para que pasase de este mundo al Padre, como había amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó, ¿hasta cuándo? Hasta el fin. El fin se refiere a la cruz, hasta el fin. Jesús había pasado primeramente del Padre a este mundo, es lo que llamamos la encarnación, porque Jesús estaba primero con el Padre y Él se encarnó ahí en el pesebre, en Belén, la encarnación. Hemos dicho que en Betania ascendió, la ascensión, regresó. Y entre estos dos viajes, el viaje de ida, de encarnación, y el viaje de regreso, de ascensión, hubo algo muy importante. ¿Alguien lo dice? ¿Qué hizo Jesús entre medio de eso? La redención, la salvación de todos nosotros. Si no hubiera hecho esto, se hubiera quedado a medias. Lo más importante, se hubiera quedado sin hacer. Por eso dice que había amado a los suyos que estaban en el mundo. Y cuando dice que estaban en el mundo, aquí en la tierra, eso da a entender que había algunos que no estaban aquí, en este mundo. ¿Y cuáles son esos? Pues los que están ya en el cielo, los creyentes que murieron en Cristo. Esa nube de testigos que menciona Hebreos 12, todos aquellos que están allí que han partido para el Señor. Pero dice que había amado a los suyos que estaban en el mundo. ¿Cuáles eran esos? Pues se refiere a los que creyeron durante su ministerio terrenal, sus seguidores, sus discípulos. También a aquellas otras ovejas que no son todavía de este redil. También a la gente que no cree en Él. A todos ellos les amó, porque Jesús es amor. Ahora se acercaba el momento de la ascensión. Pero primero nos iba a redimir mediante la sangre de la cruz. Por eso dice, les amó hasta el fin. ¿Eres tú uno de los suyos? Cuando dice amó a los suyos, ¿eres tú uno de los suyos o vas a serlo? Jesús ama también a los que no le siguen. Si aún no le sigues, que sepas que Él ya te está amando. Incluso antes de venir aquí, desde la eternidad, ya te estaba amando. Por ejemplo, Jesús amó al joven rico que se acercó a Él. Dice que mirándole, le amó. ¿Podéis imaginar esa mirada tan tierna de Jesús? Mirándole, le amó. Y no le siguió. Aquel dio media vuelta y se fue. Dios es amor, por eso ama a todos, porque su naturaleza es amor. No puede hacer otra cosa que amar, porque Él es amor, es lo suyo. Y Jesús te ama a ti que estás escuchando en esta mañana. Leamos ahora en Juan 11, versículo 4. Oyéndolo Jesús dijo, esta enfermedad no es para muerte, sino para la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado por ella, o a través de ella. Es importante entender que Jesús permitió que sucediera esto para que Dios recibiera la gloria. Permitió que muriera para que Dios recibiera la gloria. Tenemos que aprender que nosotros no somos el centro del universo, ni nuestras vidas, ni nuestras casas, ni nuestra iglesia, ni nuestro país, ni este mundo. El centro de dirección, el centro de mando del universo está allí, en el cielo, delante del trono de Dios. Y todo ocurre para su gloria. Nada ocurrirá en tu vida ni en la mía sin el permiso de Dios, sino que se lo pregunten a Job, sin el permiso de Dios. Y si Él permite que ocurra algo, será para su gloria y para nuestro bien. Así que necesitamos leer la palabra de Dios despacito, despacito, leerla y releerla
para captar los ricos matices que contiene. Una lectura superficial de la Biblia nos puede llevar a errores y a falsas interpretaciones. Por eso es necesario que la leamos despacito y varias veces. Por ejemplo, aquí dice, esta enfermedad no es para muerte. Pero alguien puede decir, ¿cómo que no es para muerte? Si se murió, entonces se contradice. ¿Qué pasa aquí? Alguien puede pensar, ¿qué gloria puede recibir Dios permitiendo que Lázaro se muera? ¿Qué gloria recibe Dios con la muerte de un discípulo suyo? Bueno, la traducción del lenguaje actual dice así, esta enfermedad no terminará en muerte, servirá para mostrar el poder de Dios y el poder que tengo yo, el Hijo de Dios, mediante esa resurrección. Así que, ¿te parece cruel que Jesús permitiera morir a Lázaro? A simple vista parece que sí, ¿verdad? ¡Qué cruel! Jesús, su amigo, permitir que muriera. Pero Jesús no se guiaba por los sentimientos, sino que estaba sujeto a la voluntad del Padre. Los sentimientos humanos le habrían impulsado a ir rápidamente a Betania, cuando le avisaron que estaba enfermo. Pero Él permitió que Lázaro muriese, y a veces Él permite que nuestros seres queridos se mueran. Tenemos que reconocer que tiene un motivo, y que su manera de actuar es perfecta, aunque en el momento que sucede no lo podamos entender, pero lo entenderemos más adelante. Jesús demostró que tenía sentimientos humanos, pero no dejó que desviaran el curso de sus acciones. Su agenda venía controlada por el Padre. Él estaba motivado por su amor, por un amor que procura el bien del individuo y la gloria de Dios. ¿Estamos nosotros motivados realmente por el amor de Dios y el amor a las personas en todo lo que hacemos? Leamos ahora en Juan 11, del 5 al 7. Dice, amaba Jesús a Marta, a su hermana y a Lázaro. Cuando oyó pues que estaba enfermo, se quedó 2 días más en el lugar donde estaba. Luego, después de esto, dijo a sus discípulos, vamos a Judea otra vez, ¡hala! Vamos para allá. Pero se esperó 2 días. La demora de los 2 días nos da que pensar, ¿no? ¿Por qué Jesús se esperó 2 días y no acudió enseguida? Algunos rabinos judíos creían que cuando moría alguien, el espíritu o el alma de esa persona andaba vagando por ahí, por los alrededores, durante 2 días. Y después de eso, a partir del 3er día, ya ese espíritu se iba a donde tenía que ir. Entonces, pasados los cuales, la resucitación era imposible. A partir del 3er día era imposible resucitar, eso es lo que querían. Jesús quiso asegurarse de que ellos creyeran y de que creyeran que estaba bien muerto, para que no hubiera ninguna duda al respecto. Por eso se retrasó 2 días, más el tiempo que tardó en llegar. Cuando llegó ya hacía 4 días que estaba enterrado. El retraso de 2 días demuestra que la agenda de trabajo de Dios provenía exclusivamente de su Padre, Dios. Ni las necesidades de sus amigos más cercanos, ni la furia de sus enemigos determinaban sus acciones. Él sabía lo que tenía que hacer y lo hacía. Esto debería de enseñarnos algo a nosotros respecto a nuestras prioridades y a nuestros compromisos. Leamos ahora en Juan 11, del 14 al 15. Entonces Jesús dijo claramente, Lázaro ha muerto, y me alegro por vosotros de no haber ido allá para que creáis. Mas vamos allá, donde está Él. Fijaos que Jesús no había recibido otro mensajero. Sin embargo, Él supo que Lázaro había muerto ya. Ahí está la omnisciencia de Dios, porque Jesús es Dios. Y Él supo cuando Lázaro había muerto, sin que nadie se lo dijera. Y Él se lo comunica a sus discípulos, dice, vale, ya podemos ir para allá, para Betania, vámonos. Si Jesús hubiera estado en esos momentos finales de la enfermedad de Lázaro, es posible que lo hubiese sanado, en lugar de dejarlo morir. Pero Lázaro murió para que el poder de Jesús sobre la muerte pudiese mostrarse a sus discípulos y a otros. La resurrección de Lázaro era una demostración esencial del poder de Cristo, y la resurrección es la piedra fundamental de nuestra fe cristiana. La doctrina fundamental, la resurrección de entre los muertos. Jesús no solo se levantó de entre los muertos, sino que tiene poder
para levantar a otros, es decir, a todos los que han creído en Él. Bien, hasta aquí hemos presentado el problema y hemos visto quién era el solucionador, Jesucristo. Y ahora vamos a ver la solución, el milagro de la resurrección de Lázaro. En Palestina, pues era un clima parecido de aquí, en la Comunidad Valenciana, hacía mucho calor. Y el entierro tenía que hacerse enseguida. Cuando alguien se moría, enseguida lo enterraban, no se esperaban. De tal manera que a veces habían casos que se han demostrado arqueológicamente, se han visto tumbas arañadas, de que tenían algún colapso pero no estaban muertos del todo. Qué muerte más terrible, ¿verdad? Despertar y ver que estás en un ataúd y que no puedes salir de allí. Bueno, pues ya llevaba 4 días enterrado y su cuerpo estaba enterrado ya estaba en descomposición. Marta decía, ya hiede, o sea, huele mal. ¿Os podéis imaginar la mirada de estas 2 hermanas, Marta y María, cuando Jesús llega a Betania? ¿Qué tipo de mirada harían? Una mezcla de mirada triste, una mirada con enfado, una mirada con algo de reproche. Muchos de los judíos habían caminado hacia Betania para estar con Marta y María, para consolarlas. Eso es lo propio que se hace cuando alguien está moribundo o en el momento mismo de morir. Los amigos, los familiares tienen que acudir muy pronto. Sin embargo, Jesús tardó aún 4 días desde que había muerto. Bien, parece que Marta era la mayor de las 2 hermanas y ella personificaba un temperamento así enérgico, colérico. Colérico no significa tener mal genio, significa una persona con mucho emprendimiento, muy activa, muy dinámica. Era una mujer de acción, era emprendedora. Su carácter revela una gran fe, pero también revela una gran impaciencia. Cuando oyó que Jesús venía, salió a encontrarle fiel a la energía y a la actividad de su carácter. Salió enseguida. Por contraste, María, también fiel a su carácter tranquilo, apacible, estaba dispuesta a quedarse en casa. Había aprendido a sentarse a los pies de Jesús en las duras y en las maduras, en los días buenos y los días malos. Y ahí se quedó en la casa, de momento. Juan 11, 21, 22 dice, Marta dijo al Señor, Señor, si hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto. No penséis que María era mejor, porque luego en el versículo 32, no hace falta que lo busquemos, también le dijo lo mismo, con las mismas palabras exactamente. Si hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto. Y está claro que entre ellas, durante esos 4 días de tristeza, estuvieron, pues aparte de llorar, estuvieron comentando, estuvieron hablando entre ellas y estuvieron diciendo, ojalá Jesús hubiera venido, qué lástima que no ha venido. Ay, tenía que haber venido y lo hubiera curado. Pero no vino. En Pedro, el apóstol Pedro dice que los mismos padecimientos que se van cumpliendo en todos los hermanos alrededor del mundo. Así que si tú estás sufriendo, no pienses que solamente sufres tú, o si has perdido algún familiar próximo últimamente, casi todos pasamos por esas experiencias, ¿verdad? Vamos perdiendo los abuelos primeramente, después a los papás, etcétera. Por edad viene a ser así. Así que Pedro nos anima y nos dice, los mismos padecimientos están sufriendo vuestros hermanos en todo el mundo. Consolaos con ellos, no sois los únicos. Marta en el versículo 22 dice, pero sé ahora que todo lo que le pidas a Dios, Él te lo dará. Dios te lo dará. O sea que Marta pasó de un momento de reproche a un momento de fe. Yo sé que todo lo que le pidas a Dios, Él te lo dará. ¿Qué creéis que estaba pensando Marta cuando le dijo eso? Algo se llevaba entre cabeza, ¿no? Estaba pensando que Jesús aún podía resucitarlo. ¿Sí? Aún podía resucitarlo. Porque dice, sé ahora que todo lo que pidas a Dios, Dios te lo dará. Dios podía resucitar a su hermano muerto. No iba desencaminada, porque Jesús ya había resucitado a otros. Por ejemplo, la hija de Jairo, el hijo de la viuda de Naín. Todo eso ya era popular, ya se había oído. No era la primera resurrección. Ahora, Marta, ¿no te das cuenta que Jesús es Dios? Porque le dice, todo lo que le pidas a Dios, Marta, ¿no te das cuenta que Jesús es Dios manifestado en un cuerpo humano? Él ha estado en tu casa, tú le has dado de comer, Él ha comido la comida que tú has preparado y no te has dado cuenta que Jesús es Dios. Has tenido hospedado en tu casa a Dios.
En Hebreos dice que algunos, sin saberlo, hospedaron ángeles. Y Marta tenía a Dios hospedado en su casa y no se había enterado. Porque Jesús es Dios. Él dice, yo y el Padre uno somos. Juan 10:30, no hace falta que lo busquéis. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Juan 14:9, ya que Jesús es Dios. Marta necesitaba pasar más tiempo a los pies de Jesús. Necesitaba afinar su discernimiento espiritual. Nosotros también, Nosotros necesitamos pasar más tiempo a los pies de Jesús. Hoy día, pasar tiempo a los pies de Jesús equivale a pasar tiempo en la palabra. Tiempo en la palabra y en la oración. Marta necesitaba pasar más tiempo sentada a los pies de Jesús. ¿Cuánto necesitamos nosotros pasar tiempo a los pies del Señor Jesús? ¿Cuánto necesitamos oír sus palabras? Jesús le dijo, tu hermano resucitará. Marta le dijo, yo sé que resucitará. El día de la resurrección, en el día postrero, al final de los tiempos, de los siglos, yo sé que resucitará. Ella creía en la resurrección venidera y estaba bien, estaba eso. Marta conocía el Antiguo Testamento y sabía que había la resurrección de los muertos. Creía que al final de los siglos Dios resucitaría a su hermano. Pero ella no entendió que Jesús, al decirle, tu hermano resucitará, estaba diciendo, resucitará hoy, aquí y ahora. ¿Por qué? Leamos en Juan 11, 25, 26, dice, porque yo soy la resurrección y la vida. Repito, Jesús dijo, yo soy la resurrección y la vida. Jesús tiene poder sobre la vida y la muerte, así como para perdonar pecados, porque Él es el creador de la vida. Aquel que es la vida, sin duda, puede restaurar la vida, puede resucitar a los muertos. Y todo aquel que cree en Cristo tiene una vida espiritual que la muerte no puede destruir ni disminuir. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. En Romanos 8:11 dice, si el espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en nosotros, el que levantó de los muertos a Jesús vivificará o resucitará también vuestros cuerpos mortales por su espíritu que mora en vosotros. Es una promesa tremenda, ¿verdad?, de la palabra, Romanos. El mismo que levantó a Jesucristo, si el espíritu de Él, del que levantó a Jesucristo, el Espíritu Santo, vive en ti, también te levantará de los muertos a ti cuando hayas muerto. Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. ¿Crees esto?, le dice Jesús a Marta, y te lo digo yo en esta mañana a ti. ¿Crees esto? ¿Que no morirás eternamente? Jesús le estaba indicando, resucitará hoy, aquí y ahora. Versículo 25-26, en otra versión dice, en otras palabras, yo soy el que da la vida y el que hace que los muertos vuelvan a vivir. Quien pone su confianza en mí, aunque muera, vivirá. Los que todavía viven y confían en mí, nunca morirán para siempre. ¿Puedes creer esto? Cuando logramos comprender el poder del Señor y hasta qué punto es maravillosa la oferta que nos hace, ¿cómo podemos hacer otra cosa que no sea entregarle nuestras vidas a Él? Para los que creemos, qué grande es la seguridad y la certeza que tenemos en Él. Quien dice, en Juan 14, 19, en la segunda parte, ¿lo pones? Juan 14, 19 dice, porque yo vivo, vosotros también viviréis. Es decir, aunque voy a morir, resucitaré. Y haré que vosotros también resucitéis. Jesús no dijo, yo tengo resurrección y vida. Repito, Jesús no dijo, yo tengo resurrección y vida, sino que dijo, yo soy la resurrección y la vida. Yo soy. No es que tengo, sino que yo soy personificado, soy la resurrección y soy la vida. Por eso en Juan 14, 6 dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Yo soy la vida. Marta presiente que debe de tener fe para que el milagro se realice. Necesita fe para que ese milagro de que su hermano resucite, necesito fe. Y le dice, sí Señor,
yo he creído que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, el que había de venir al mundo. ¿Y tú has creído que Jesús es el Hijo de Dios? Amigo, ¿que escuchas? ¿Lo has creído? Juan 11, 28, 29. Ahora Marta llama a María, su hermana, y le dice, el Maestro, Jesús, está aquí y te llama. Yo también te digo lo mismo. Jesús está aquí y te llama en esta mañana. Jesús está aquí y te llama. Jesús quería encontrarse con María y quiere encontrarse contigo también hoy. María, cuando supo que Jesús le estaba llamando, dice que lo dejó todo, se levantó corriendo y vino él, pero corriendo, ¿eh? ¿Oyes cómo Jesús te está llamando? ¿Lo oyes? ¿Acudirás rápido a él, como María? ¿O harás oídos sordos a su llamado? ¿Cuánto tiempo crees que va a seguir llamándote? ¿Cuántos años piensas más que puedes seguir postergando esa decisión? Juan 11:33 dice que Jesús es compasivo. Cuando vio a María llorando y a los que la acompañaban también llorando, se estremeció en espíritu y se conmovió. Estremecerse es agitarse, sí, fuertemente. Agitarse fuertemente. Conmoverse es temblar por una emoción profunda. ¿Te ha sucedido alguna vez eso que te estremeces? O que incluso llorando y te quedas ahí como que te atragantas, estás estremecido por algo que te agobia. Juan 11:35 dice, Jesús lloró. Este es el versículo más corto de la Biblia, ¿lo sabéis? 2 palabras. Jesús lloró. Jesús literalmente estalló en lágrimas. Y ahora cabe hacer la pregunta, ¿por qué lloró Jesús? Era un hombre, tenía que llorar, ¿no? Según la cultura de aquella época, los hombres no lloran. Mira, yo el otro día, viendo la película El cielo es real, ¿la habéis visto? El cielo es real, aquel niño que estuvo, me puse a llorar como una magdalena. Y mi mujer me tuvo que consolar. Llorando como una magdalena. Es que los hombres también lloramos. ¿Eh? Jesús lloró. ¿Pero por qué lloró Jesús? Pues no fue por Lázaro. Jesús no lloró por Lázaro, porque sabía que lo iba a resucitar en ese mismo momento. No lloró por Lázaro. A veces pensamos que sí, ¿no? Más bien lloró por María y por los otros judíos que estaban allí llorando. ¿Lo habéis leído? Estaba llorando María y los que la acompañaban también lloraban. Por aquello de que llorad con los que lloran, ¿no? Jesús lloró. Seguramente las lágrimas de él fueron por el dolor de María y provocaron unas lágrimas de simpatía, no de aflicción personal, de simpatía por María y por aquellos otros. Alguien le ha dicho que Jesús lloró porque tenía que traer de nuevo a Lázaro desde el paraíso, desde el cielo, donde Lázaro estaba ya gozando de la presencia de Dios y de los ángeles. Ahora lo tengo que traer otra vez a este valle de lágrimas que es la tierra. Alguien ha dicho que lloró por eso. Pobrecito, ahora lo tengo que traer otra vez y después se va a tener que morir otra vez. 2 veces murió Lázaro. Es que tú te vas a morir una vez, o no. Quizás viene el Señor antes y nos lleva a todos, ¿no? Pero Lázaro tuvo que morir 2 veces. La segunda no sabemos si fue de enfermedad, de vejez, de accidente, de lo que fuera, pero 2 veces. Tremendo, ¿verdad? Jesús lloró profundamente. En el versículo 38 dice que Jesús, profundamente conmovido otra vez, es decir, todavía con lágrimas en los ojos, vino al sepulcro, que era una cueva, y tenía una piedra encima, y les mandó que la quitaran. Marta muestra ahí su incredulidad, ahí se le ve la incredulidad a Marta. Dice, hiede ya, huele mal, porque ya lleva 4 días muerto, Señor. No se lo creía que lo iba a resucitar, porque vemos, ¿qué vas a hacer si y por aquello de la creencia que he dicho antes de los rabinos, ya su espíritu se ha ido, ya no puede volver, no puedes ya resucitarlo? Quizás estaba pensando eso. Y entonces un reproche tremendo de parte del Señor, cargado de amor. ¿No te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? ¿Eh? ¿No te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? Te lo digo también a ti, si todavía no has creído. Te lo digo a ti también si has creído, pero estás en un momento bajo. Si crees verás la gloria de Dios. Aleluya. Juan 11, 41 al 44 y el tramo final dice, Jesús ora al Padre
y dice, Padre, te doy gracias porque me has escuchado. Yo sé que siempre me escuchas. ¿Tú también crees cuando oras que Él siempre te escucha, el Padre? Siempre nos escucha. Pero lo digo por el bien de los que están aquí. Los que están aquí, la gente, el gentío que ha venido desde Jerusalén. Lo digo ¿para qué? Para que crean que tú me has enviado, que tú me enviaste. Para que crean. Por eso estoy haciendo ese paripé, esa oración así verbal y visible, porque no necesitaba hacerlo, pero lo hacía para que delante de todos ellos lo vieran. Para que crean que tú me enviaste. Y cuando dijo esto, clamó a gran voz. Esto significa que gritó, Lázaro, ven fuera. En otras palabras, sal de ahí. Sal de la cueva, Lázaro. Y el que había muerto salió, atadas las manos, atados los pies, con vendas. ¿Cómo pensáis que saldría? Así, pegando botes o pegando saltitos. Y por eso Jesús tuvo que decir, desatarle y dejarlo ir, se vaya. Desatarle. Lázaro, ven fuera. Vamos a sacar la conclusión de esta historia. La enseñanza principal de este capítulo no es la resurrección, podría parecerlo en una primera lectura, es la fe. Esa es la lección principal de este pasaje. Es la fe. Las dos preguntas que Jesús hace a Marta están relacionadas con la resurrección, pero el tema de fondo es la fe. Fijaos las dos preguntas que le hace a Marta. ¿Crees esto? Versículo 26. Versículo 40. ¿No te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? Crees la fe. Jesús lanza estas preguntas a una mujer creyente. Por lo tanto, Dios desea que nuestra fe crezca. Si eres creyente, el Señor quiere que sigas creciendo en la fe. En Tesalonicenses dice Pablo, vuestra fe va creciendo, la fe de los tesalonicenses. Qué bueno que vuestra fe va creciendo. Y día a día vamos viendo cómo crece nuestra fe. Vuestra fe va creciendo. A veces tenemos fe para salvación. Hemos creído, ya creemos en que Dios nos ha salvado, pero quizás nos falta crecer en fe para provisión material, para salud, para sabiduría, para trabajo, etc. Si crees, verás la gloria de Dios. Desarrollemos nuestra fe, hermanos. Sigamos creciendo en la gracia y en la fe para ver la gloria de Dios. Igual que Lázaro, todos nosotros también tenemos un serio problema. Se trata de un problema espiritual. La Biblia lo llama el pecado. El pecado. Así que el problema es que estamos enfermos. No me refiero ahora a enfermedad física o psíquica, que también puede ser, pero nuestra enfermedad primaria y principal se llama pecado. Y este es el gran drama de la humanidad, por el cual todos nacemos ya muertos espiritualmente. Ayer estábamos viendo a nuestro sobrinito, que tiene 3 meses y medio. Qué bonito. Pero yo pensaba, dentro de él ya lleva el Adán, ya lleva la semilla del pecado original, que algún día se manifestará, claro que sí. Ojalá que él cree, por eso ya estamos orando desde ahora. Todos tenemos esa enfermedad grave, el pecado. Y si no le ponemos remedio, pasaremos la eternidad separados de Dios. No existe un problema más grande que este, más grave que este, el de la salvación. El del pecado. Tenemos que resolver este problema y tenemos el tiempo desde la cuna hasta la sepultura. Ese es el tiempo que tenemos de plazo para resolver ese problema. Tenemos que resolverlo con la ayuda de Dios, con el libre albedrío que Dios nos ha dado. Ahí somos libres, por eso algunos no quieren creer, porque no quieren, porque Dios les ha dado voluntad y eligen no creer. Pero tenemos que decidir antes de que muramos si no queremos pasar una eternidad, toda una eternidad, separados de Dios. Este es el mensaje del Evangelio, lo creamos o no. Si creemos, tenemos vida. Si no creemos, estamos eternamente separados de Él. Y lo leo en un pocos versículos. Romanos 3:23 dice, por cuanto todos pecaron, están destituidos o separados o privados de la gloria de Dios. Romanos 6:23, porque la paga del pecado es la muerte, pero el regalo de Dios es vida eterna en Jesús, Señor nuestro. La solución para este problema es Jesucristo, Jesús de Nazaret. 1 Timoteo 2:5 dice, porque hay un solo Dios y un solo mediador
entre Dios y los hombres, y es Jesucristo hombre. El resultado es la salvación, 1 Pedro 3:18, porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios. Romanos 5:8, Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Así que Jesús te ama. Cuando estás enfermo, te ama. Cuando gozas de salud, te ama. Te ama en todo tiempo, incluso cuando estás enfermo. Y tú te preguntas, ¿por qué permite que me pasen ciertas cosas en mi vida? Pues francamente muchas veces no podemos darle explicación a las cosas que nos suceden. Pero sí sabemos que Él nos ama, que todas las cosas ayudan a bien a los que aman a Dios. Y que Él te ama, seas creyente o no lo seas. Tú no puedes impedir que Dios te ame. Si pegas una pataleta, Dios seguirá amándote. Pero sí puedes ponerle obstáculos que impidan que el amor de Dios te favorezca. No podemos impedir que el sol brille, pero sí podemos ocultarnos de su luz. El otro día que hubo un eclipse de luna, pues eso, queda ocultado, ¿no? Pero la luna sigue estando ahí, aunque no se vea así oscura, ¿no? No podemos impedir que Dios exista, pero nuestra incredulidad nos eclipsa, nos impide conocerle, nuestra incredulidad. Jesús te dice hoy, si crees, verás la gloria de Dios. Si crees, verás la gloria de Dios. San Agustín dijo en una ocasión, fe es creer en lo que no vemos. Y la recompensa de esa fe consiste en ver lo que creemos. Repito, fe es creer en lo que no vemos y la recompensa de esa fe consiste en ver lo que creemos. Hebreos 11:1 dice, es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. En otras palabras, confiar en Dios es estar totalmente seguro de que uno va a recibir lo que espera. Es estar convencido de que algo existe aunque no se pueda ver. No existe nada más práctico, real y auténtico que vivir una vida gobernada por Cristo, bajo su dirección. Te ahorrarás dar un montón de palos de ciego, de decisiones equivocadas, porque Él te hará entender el camino en que debes de andar. Él te guiará y vas a tomar decisiones correctas, acertadas, sin anular tu voluntad. Él no anula nuestra voluntad. Al contrario, perfecciona nuestro carácter. Él nos libra de errores fatales en la vida, por lo que la gente sufre por años y años. Errores fatales. El Señor nos libra de ellos. Así que yo te digo, decide hoy seguir a Cristo, el cual dice, yo soy la vida. Él ha venido para darnos vida, y vida en abundancia. No retrases por más tiempo la decisión más importante de tu vida. Por favor, no la retrases. No sabemos qué nos puede pasar al salir de aquí. Jesús gritó, Lázaro, sal de ahí. Ven fuera. Y ahora Jesús grita, pon tu nombre, sal de tu incredulidad, como te llames. Tomás, porque Tomás es el que quiere meter el dedo en las llagas. Tomás, María, José, Juan, Luisa, como te llames, sal de tu incredulidad, te está diciendo el Señor. Resucita de tu muerte espiritual y nace de nuevo. Jesús es la resurrección y la vida ahora, para todos los hombres que están muertos en el pecado y muertos para Dios. En Juan 20:31 dice, estas señales se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida eterna en su nombre. Pone vida ahí. Tengáis vida en su nombre. Y en otra versión pone vida eterna en su nombre. Juan 5:24, y estoy terminando, dice, de cierto os digo, el que oye mi palabra, y ahora estamos oyéndola, y cree al que me envió, oír, creer, resultado, tiene vida eterna y no vendrá a condenación, o sea, va a ser librado del juicio eterno de condenación, sino que ha pasado de muerte a vida, del reino de las tinieblas al reino de la luz. Qué bueno. ¿Qué más podemos desear? Amigos, hermanos, ¿qué más podemos desear? Pasar de muerte a vida. Y la vida que estamos viviendo hoy aquí, vida en abundancia, como dice en Juan 10:10.
¿Quieres ver el poder de Dios en tu vida? Cree en Él. Recibe hoy a Jesús como tu Señor y tu Salvador personal. Ábrele tu corazón al Señor. Este es mi deseo. Este es el deseo del Señor. Que tú le abras hoy el corazón a Él y le recibas como tu Señor y Salvador. Que así sea. Que el Señor los bendiga. Amén.